porque muchos liberales han, han adoctrinado a través de la escuela laica la no creencia en Dios. Así que algunos incluso se han atrevido a decir que la Iglesia Católica ha impuesto la religión y ha impuesto los dogmas y ha impuesto la creencia en Dios. Y en el estudio de la escuela laica sacan la teoría todavía de Charles Darwin y Alejandro Pari, en donde dice que Dios no creó al hombre, sino que venimos de la descendencia del mono. Bueno, hoy sabemos científicamente, con razón científica, que eso propiamente es una teoría que no tiene ningún sustento sólido y que cae por sí sola. Eso lo sabemos. Eh, Cuando decían que estaba el hombre neandertal, el hombre de la caverna, el Homo sapiens, el Homo habilis, etcétera, etcétera, y han estudiado los restos óseos de los cráneos y propiamente en ese contexto de evolución han dicho, por evolución venimos del chango. Sin embargo, sabemos que hasta el día de hoy el chango es chango y nunca puede llegar a ser ser humano. La evolución, el chango evolucionó como chango, el elefante evolucionó como elefante, el perro evolucionó como perro, el gato evolucionó como gato, sin dejar nunca de ser la especie con la cual Dios la definió. Mm. Así que hay razones científicas para creer. Hace unos años murió uno de los grandes astrofísicos que fue colaborador en algunos estudios de la NASA y que hizo aportaciones propiamente a la cuestión del estudio astrofísico. Me refiero al padre Manuel Carreira, que era filósofo, que era teólogo, que era sacerdote y que además era propiamente un conocedor de la cuestión de la astrofísica y que además propiamente debatió propiamente los escritos últimos de este astrofísico que también tenía estudios grandes, me refiero a Hawking, porque muchos se dejan guiar por las teorías de Hawking de que él había dicho que de la misma materia podrían surgir otros cosmos y otros cosmos. Y obviamente el padre Carreira desmintió todo eso y además echó por tierra, con fundamento científico, que eso es imposible. Pues además es imposible porque nosotros a través de la razón lo podemos saber. La materia es inerte. Y grandes filósofos que están propiamente por encima como unas autoridades, como unas deidades para algunos. Me refiero, por ejemplo, a Charles Darwin, me refiero al padre del materialismo, Augusto Comte, que decía propiamente que él no creía nada propiamente porque todo venía de la materia. Sí, pero la materia es inerte. Sí. Hubo un movimiento, chocaron dos masas y de ahí surgió todo. Chocaron dos masas y la materia es inerte, donde la deja ahí se queda. La pregunta propiamente científica es esto, ¿quién los hizo chocar? Si chocaron muy bien, ¿quién las hizo chocar? Puesto que la materia es inerte. Entonces, esas teorías se desploman propiamente cuando entramos a un estudio científico. De ahí que por eso, todo católico debe conocer la apologética, debe conocer los fundamentos de la fe o la teología fundamental para poder dar razón de lo que cree, de lo que practica, de lo que profesa. De lo contrario, entonces se suele tener la inclinación cuando llega una filosofía que quiere sorprender y entonces se llega a declinar la fe. Y eso es grave. Muchos credos diferentes propiamente han atacado a la iglesia también con los mismos fundamentos. Es que la iglesia impone. Es que la iglesia no se puede entender bien por sus dogmas. Bueno, la apologética nos enseña a ejecutar la razón. Y cuando entramos a ese conocimiento, entonces podemos saber con claridad que ese estudio de la apologética nos va clarificando las verdades que eran implícitas, nos las va haciendo explícitas y tenemos los fundamentos para creer. Así que puede decir con toda certeza que quien abandona la Iglesia Católica no lo hace porque encontró la verdad. Quien abandona la Iglesia Católica lo hace por la ignorancia, puesto que no ha profundizado los fundamentos de la fe. Y luego entonces, cuando llega otra corriente, otro pensamiento contrario propiamente a la iglesia, bien disfrazado de verdad, llega a creerlo, sin haber estudiado a profundidad nunca cristianismo, nunca catolicismo. Y entonces llega a decir que cuando yo era católico, era esto, era lo otro. No conocía la verdad, estaba a ciegas. Pues ahora no solamente estás a ciegas, ahora, además de estar ciego, te has puesto todavía una venda más
sobre tus ojos. ¿Por qué? Porque no has profundizado y ahora lo que has profundizado está torcido. Y esa es una respuesta que regularmente se suele escuchar. Cuando yo era católico, era alcohólico. Oye, si eras alcohólico, entonces no eras católico. Un buen católico que conoce su doctrina, que conoce la vida sacramental, que conoce la oración, que conoce propiamente eh, el ritual que está dentro de la liturgia eucarística, desde luego que no podía ser un alcohólico como tal. Entonces ese no era católico. Decía que era católico. Cuando yo era católico, era drogadicto. Bueno, muy bien. ¿Ibas a la iglesia? No. ¿Ibas a misa? No. ¿Te confesabas con frecuencia? No. ¿Comulgabas? Pues de vez en cuando. Entonces no eras católico. No eras católico. Sí. Cuando yo era católico, etcétera, cualquier vicio. Y entonces la pregunta de lógica, de razonamiento lógico, que es lo que nos enseña propiamente el contexto de la apologética, practicar propiamente, ejercitar la razón. Yo lanzo la siguiente pregunta al auditorio. Bueno, es alcohólico, es drogadicto. La pregunta es esta. ¿Para dejar el alcoholismo se necesita religión o decisión? Pues se necesita decisión, no necesita religión. Entonces, ¿por qué atacar a la iglesia diciendo cuando ella era católico, era alcohólico? Es un fundamento que propiamente cae también por sí solo. No se necesita religión, se necesita decisión. Así que la apologética es el estudio que dijimos propiamente en resumen, es la ciencia que demuestra con certeza los fundamentos de la fe ante la razón y ante la misma ciencia. De tal manera que si entramos ya en el estudio teológico, bueno, nos daremos cuenta que dentro de la escritura vamos a encontrar esas verdades que Dios ha revelado. Y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y Dios dijo, aparezcan los animales, y aparecieron los animales, con sus características perfectas para poder subsistir dentro de este cosmos. Aparezcan las plantas, y aparecieron las plantas, con sus características perfectas, color, olor, sabor, etcétera, etcétera, así como los frutos, así como las plantas, etcétera, etcétera, que tienen olor a algunas plantas, así los frutos aparecieron con sus características perfectas. Lo mismo los animales, lo mismo el ser humano. Así que cuando uno va profundizando esas verdades, no nos queda más que tener los fundamentos y creer de manera sólida propiamente que ese Dios ha estado presente desde la eternidad.